Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Dessenhausen. 29 de junio, estas son las principales noticias hasta este momento. Putin declaró que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia son, cito, una operación informativa para dividir a la sociedad rusa y obligar a Rusia a detener la guerra. Según él, Occidente y Ucrania necesitan, aunque sea por poco tiempo, detener la guerra para frenar el avance victorioso de las tropas rusas, de las tropas en el frente. Saben, escuché su discurso en el Congreso de Rusia Unida, luego la entrevista con el propagandista Zarubin, y lo que quiero decirles es que él se ha desconectado completamente de la realidad. Es decir, realmente no entiende lo que está pasando, se niega a aceptar la realidad. Él simplemente dice algunas palabras, se convence a sí mismo de ello, que Rusia está avanzando en todo el frente, que lucharán hasta la liberación total de Donbass y Novorossiya. Es decir, de esta manera formuló el objetivo final, la liberación total de Donbass y Novorossiya. Bueno, en general, en Novorossiya él incluye las regiones de Jersón y Zaporizhia en su totalidad. Periódicamente también dice que Odessa es parte de Novorossiya. ¿Qué es lo que piensa liberar hasta el final allí? No está claro. Volvió a repetir que lo quiere todo entero. 4 regiones. Contó que le transmitieron ciertas exigencias de Ucrania, pero que luchará hasta la victoria. Está claro que no piensa detenerse en la línea del frente, pero hubo una oportunidad, rusos, como se dice, recuerden, hubo una oportunidad. Ahora les voy a mostrar un video que luego los rusos podrán volver a ver, y en este video encontrarán la respuesta a la pregunta de por qué en un futuro cercano se quedarán completamente sin gasolina, por qué en otoño no tendrán pan y por qué en un futuro cercano los precios se dispararán. El Gollum botoxeado niega la realidad. Además, fíjense en lo maliciosa que es la mueca que se ha quedado congelada en la cara de este monstruo, justo donde la gente normal tiene un rostro. Miren este video. Есть новые предложения. Ну, предложение о встрече с главой режима в Киеве, эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Los golpes de respuesta son mucho más sensibles. Lleva 5 años atacando a Ucrania, mientras que Ucrania apenas empezó a golpear a Rusia hace unos meses. Y en Rusia ya hay una crisis de combustible. Toda Rusia está haciendo fila por combustible. Crimea está prácticamente aislada. Entonces, ¿de quién son más sensibles los golpes? Pero en una cosa, la caballa calva no mintió. Los ataques rusos sí son más destructivos. Eso sí, si lo miramos desde el punto de vista de las víctimas civiles, es un hecho, lamentablemente. Eso es lo único de lo que el maniático puede presumir ahora. Hoy, tras el ataque a Dnipro, murieron 5 personas y 10 resultaron heridas. En Zaporizhia, 3 personas murieron y 7 resultaron heridas como consecuencia de un ataque de dron ruso a una furgoneta. Es decir, en esto no mintió. Así que decidió liberar Novorossiya. Ahora, sobre el hecho de que los ataques de las Fuerzas Armadas contra Ucrania son una operación informativa, y cómo, por ejemplo, la detención física de la refinería de Moscú puede ser una operación informativa. ¿Alguien entiende en absoluto lo que está diciendo? ¿Él mismo sabe lo que son las operaciones informativas? Vamos a ver un poco de estadísticas para entender dónde hay una operación informativa y dónde no. Después de la destrucción de ayer, la refinería en Slaviansk-na Kubani era una de las refinerías estratégicas de Rusia. La única que quedó intacta y, en consecuencia, funcionando a plena capacidad es la refinería de Omsk. Está lejos, por ahora no han llegado hasta allí, pero sin duda llegarán y así la producción de gasolina en Rusia, de las 11 principales refinerías productoras de gasolina.
Solo una de ellas no ha recibido sus drones y misiles. Las demás o bien han sido detenidas o bien han resultado gravemente dañadas. La de Omsk, por ahora, sigue funcionando a plena capacidad. Están dañadas o detenidas. La de Norsi, en Kstovo, casi 5 millones de toneladas. La refinería de Moscú, 3 millones de toneladas solo de gasolina, sin contar el procesamiento de otros productos petrolíferos. Llanos en Yaroslavl, 2,6 millones de toneladas. La de Ryazan, 2,2 millones de toneladas. La de Perm, 2 millones. La de Kirishi, 2 millones. La de Volgogrado, 1,9 millones. La de Novofimsk, todas estas que menciono, o bien están detenidas o bien han resultado gravemente dañadas. Estas cifras son de producción de gasolina. Imaginen cuánta gasolina está dejando de recibir ahora la Federación Rusa. La de Syzran, la de Novokuybishevsk, a esto se le llama una operación informativa. En la reunión de ayer, Putin anunció las siguientes medidas que se han adoptado. Ya se está implementando en Rusia la prohibición de exportar gasolina y queroseno. Se está considerando una prohibición total a la exportación de diésel. Eso fue lo que balbuceó con su dentadura postiza. La prohibición de exportar gasolina, queroseno y diésel es el resultado de una operación informativa. No tengo otra explicación, es como si hubiera diferentes, ya saben, replicantes de Putin que andan por ahí con diferentes agendas. O sea, un Putin por la noche reconoce el problema e impone la prohibición de exportar gasolina, queroseno y diésel. Otro Putin, literalmente una hora después, ayer mismo declara que los ataques contra Rusia son una operación informativa. Además, ayer Putin también estuvo repartiendo consejos muy valiosos. ¿Qué hay que hacer en Rusia para protegerse de los drones ucranianos y para que no haya escasez de combustible? O sea, también reconocen que hay escasez y que existen los drones. Mejor escuchemos. ¿Qué hay que hacer para protegerse de misiles y drones, según Putin? Определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. ¿Ven qué sencillo es todo? Y estos medios, dice Putin, por supuesto que los tenemos. Bueno, no exactamente nosotros, los rusos, pero él en Valdai seguro que sí los tiene. ¿Y qué les parece este consejo de que hay que aumentar drásticamente la producción de sistemas de defensa antiaérea? ¿De verdad? ¿Y cómo es que antes a nadie se le ocurrió? O sea, él simplemente, ¿saben? Es como si le preguntaras a un niño pequeño y respondiera, bueno, hay que producir 500,000 sistemas de defensa antiaérea para mañana. Y también hay que poner 500 millones de anillos de defensa antiaérea para proteger. Y aquí va un consejo, cómo evitar la escasez de combustible. Ese, en mi opinión, es aún mejor. Escuchen. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов. Exacto, exacto. Las fábricas tienen que salir más rápido de las reparaciones. De verdad, ¿por qué no salen más rápido de las reparaciones? Quizás Putin puede dar un consejo aún mejor. Solo hay que derribar el 100% de los drones y misiles ucranianos. Y así también puede acabar con la pobreza. Bueno, ¿y por qué son pobres? Solo hace falta que los pobres se vuelvan ricos. Estos son los consejos de Putin. ¿Entienden en qué realidad vive él? Bueno, y la última frase, por supuesto, la principal seguridad de los rusos. Cada mes matan y mutilan a 30,000 rusos. ¿De qué seguridad de los rusos está hablando en realidad? Y la guinda del pastel, ayer resulta que Putin simplemente leía el texto del teleprompter.
En esa entrevista con el propagandista Zarubin, es decir, él no estaba respondiendo a ninguna pregunta allí. Este simplemente estaba como un figurante. Zarubin estaba sentado y Putin leía el teleprompter que estaba a la derecha de Zarubin. Además, leía de tal manera que era evidente que ni siquiera entendía el sentido de lo que leía. Ahora les voy a mostrar ese fragmento. ¿Qué escribieron ahí? No sé, estos chapuceros, los propagandistas del Kremlin, ¿cómo pudieron montar así el video? Y ahora verán que Putin mira hacia la derecha del propagandista, lee el teleprompter e incluso se puede ver cómo se mueven sus asquerosos y vacíos ojillos. Miren este video. Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на 4 участках и ведут бои по овладению оборонительным рубежом. На Добропольском направлении тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполья y севера. Es decir, ni siquiera puede hablar por sí mismo sobre la situación. O lee de tarjetas, o del teleprompter, o alguien le sopla por el auricular. ¿Por qué lo muestro de manera tan evidente? El alejamiento de Putin de la realidad, para que desaparezca la ilusión de aquellos que piensan que si bombardean todas las refinerías, ellos se detendrán. Putin dirá, bueno, eso es todo, ahora no podemos continuar la guerra, ¿cómo vamos a hacerlo sin combustible? Pobres rusos, tampoco hay combustible en el frente. No, lo bombardearán todo, todas las refinerías dejarán de funcionar. Él se sentará aquí exactamente igual y dirá, sí, todo está bien, ahora todo se recuperará rápido, vamos a arreglarlo todo. Mañana mismo todas las fábricas estarán reparadas. A ver, ahora mismo doy la orden. ¿Dónde firmo para que mañana todo funcione? No hay ningún déficit, nuestros muchachos allí lo están aplastando todo, a todos en el frente aplastan. Aquí mismo lo tengo escrito en mis tarjetas, nosotros a todos aplastamos. Pero saben, él no es el primero ni el último, es decir, la historia conoce muchos ejemplos así, cuando un dictador se desconectaba completamente de la realidad. Así, Hitler, antes de la derrota de Alemania, antes de pegarse un tiro en el búnker, también contaba activamente que la Wehrmacht iba a avanzar por todos los frentes, que sí, que ahora iban a empezar la ofensiva, que pronto aparecería el superarma. Él también hacía eso, y que Alemania iba a ganar. Hasta el último momento hablaba de la victoria, de que todo iba según el plan. 20 de abril de 1945, en el cumpleaños de Hitler, Berlín. Ya estaba rodeado. Faltaban 10 días para el suicidio de Hitler y Goebbels declara públicamente, cito, estoy convencido de que el destino le concederá a él, es decir, a Hitler, la corona de la victoria. El hecho de que Alemania aún siga viva es mérito suyo. Nunca la historia registrará que en estos días el pueblo abandonó a su Führer o el Führer abandonó a su pueblo. Eso es la victoria. Es decir, ya todo es un colapso total, pero ellos, y aquí con Putin es lo mismo, si no fuera por Putin, Rusia ya no existiría. La victoria será nuestra y ua, y así sucesivamente. Aquí incluso los medios rusos han empezado a escribir cosas bastante incómodas. Permítame citar al periódico ruso Kommersant. Los precios de todos los productos en Rusia pronto se dispararán, ya que los transportistas están aumentando masivamente el costo de la entrega debido a la escasez de diésel, escribe Kommersant. En general, informan que los conductores de camiones con mercancías pierden tiempo en las filas de las gasolineras. Por eso, solo logran recorrer entre 300 y 500 kilómetros al día en lugar de los habituales 600 a 700. Además, el transporte ya ha subido de precio al menos un 20%. Pero esto lo entiende absolutamente todo el mundo, excepto un puñado de chiflados. En el Kremlin, agregue a esto que el costo del diésel también afectará la cosecha y el precio de esa cosecha. Por cierto, creo que el régimen del Kremlin va a extraer gasolina de todas las regiones solo para ocultar el colapso en la capital.
Así que este tipo de caos aún está por venir en otras regiones, especialmente con las nuevas refinerías incendiadas y detenidas. Todos enviarán combustible a Moscú para que allí nadie lo note. Que algo malo está ocurriendo. Aunque en Moscú ya hay filas en las gasolineras y algunas estaciones ya están cerrando. Bueno, aquí hay otra declaración de Putin. Déjenme leerla, pero esto es importante. Putin declaró en una reunión sobre el suministro de combustible al mercado interno que las capacidades de las mayores refinerías rusas se están utilizando al máximo. Incluso llevó a cabo una reunión de este tipo. Él realmente considera a los rusos como completos idiotas. Si las capacidades están al máximo, ¿por qué ha desaparecido la gasolina? ¿Dónde? ¿Saben qué más dijo? Que en julio, es decir, ahora, el próximo mes, la producción de combustible debe superar los indicadores de junio. El calvo simplemente, no sé, ¿quién le pasa esas tarjetas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, díganme, resolvamos un problema muy difícil, un problema realmente complicado. En junio, este mes, los drones ucranianos dejaron fuera de servicio hasta su completa parada 5 grandes refinerías rusas más. Así, simplemente sacaron 5 refinerías. ¿Cómo podrá una menor cantidad de refinerías producir? ¿Cómo va a producir una mayor cantidad de combustible si, según la declaración de Putin, ya están trabajando a plena capacidad? ¿Cómo? Bueno, esto es lo más básico, no sé, de matemáticas. Y otra declaración. Occidente no logra vencer a Rusia en el campo de batalla. Por eso, Occidente intenta desestabilizar la situación política y sembrar el caos interno. ¿Saben? Ya tiene hartos a todos con eso de Occidente en el campo de batalla. ¿Qué país occidental en concreto está intentando vencer a Rusia en el campo de batalla? ¿Quién exactamente? Francia, tal vez, el Reino Unido, Estados Unidos. Nombra a esos países Putin. ¿Qué países occidentales en concreto están intentando vencer en el campo de batalla? Después de que nombres específicamente esos países, ataca a ellos. Ataca. Si ellos son los que intentan vencerte, ataca, véngate de ellos. Y además, esta Rusia la están poniendo a prueba, intentan deshacerse de ella como de un factor mundial que siempre se ha interpuesto en el camino del mal. Están poniendo a prueba a Rusia. Recuérdenme, ¿quién puso a prueba a Rusia antes de febrero de 2022? Europa compraba volúmenes récord de petróleo a Rusia. Putin estaba en el centro de todas las fotos en todas las cumbres. ¿Quién puso a prueba a Rusia antes de la anexión de Crimea? Miren el video del desfile, 9 de mayo de 2005. Prácticamente todos los líderes mundiales estuvieron en el desfile en Moscú. George Bush, Jacques Chirac. Creo que en ese entonces llegaron los líderes de 50 países y representantes de 150 estados del mundo. Fue Putin quien decidió poner a prueba a los demás. Primero Georgia, luego Ucrania. Pues bien, con Ucrania, esa calva calabaza se romperá sus dentaduras postizas. Y los ucranianos están realizando una hazaña increíble ahora mismo. Es verdad. En cada emisión tenemos una colecta muy importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos con la colecta para nuestras fuerzas de defensa antiaérea. La colecta es para varios puestos de mando de varias unidades de defensa antiaérea y para la 152ª Brigada Independiente. Los soldados grabaron un video mensaje para ustedes, por favor, véanlo. 152 бригада і підрозділ повітряних сил України та канал Бориса Тізенгаузена починають збір на 2 командні пункти, щоб збивати шахеди над нашими містами і запускати дрони-перехоплювачі. Сума чимала, але тільки разом ми можемо дати ворогу по зубам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestras fuerzas de defensa antiaérea. El enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí están Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si están viendo en otro canal, siempre hay un código QR. Nuestros soldados, haga el clima que haga, incluso con este calor como hoy, protegen nuestro cielo y nos defienden a todos nosotros. Así que ayudémosles también nosotros. Y en cada episodio les digo especialmente gracias por ayudar a nuestros soldados. Les doy las gracias de mi parte y de parte de cientos de nuestros soldados a quienes ya han ayudado. Simplemente son increíbles. Bueno, y ayer los replicantes se desataron, simplemente no se les podía detener. Rusia debe ser una potencia fuerte o no existirá.
dijo Putin ante Rusia unida. Mientras tanto, Medvedev se quedó dormido. Literalmente se durmió. O no habrá ninguna Rusia. Esa opción nos conviene. ¿Por qué no? Bueno, o será una Rusia-China. Esa es una opción más probable. Ahí simplemente se le fue completamente. Creo que esto les va a gustar mucho a los rusos. La economía rusa será llevada a un nuevo nivel. Se crearán nuevos puestos de trabajo con altos salarios, declaró Putin. ¿Saben? Esto hay que leerlo con la voz de cualquier komsomol de las películas soviéticas. ¿Está enfermo o qué? Ah, por cierto, no dijo si el nivel es aquí o allá, a ese nuevo nivel, al fondo para la economía rusa. Otro nuevo nivel, 25 años gobernando y ahora dices que es nuevo. En 25 años no has llevado a ningún nuevo nivel y ahora decidiste sacar otra vez a los rusos de los barrios bajos, llevar la economía a un nuevo nivel. Bueno, solo falta un poco más de tiempo. Rusos, deme un poco más, aún no está terminado. Han destruido Rusia. Por cierto, aquí, la inteligencia polaca hizo una declaración diciendo que no descartan provocaciones. Con la participación de hombrecillos verdes en el flanco oriental de la OTAN. Esto lo escribe la Rzeczpospolita. Según el jefe de la inteligencia exterior polaca, Paweł Szot, Rusia considera a Polonia y a los países bálticos como obstáculos para sus ambiciones y también está elaborando escenarios de posible escalada. Por supuesto, esto ya lo sabemos. Las provocaciones sin duda ocurrirán, pero lo importante es la reacción. Es decir, la reacción de nuestros socios debe ser lo más dura posible. Aquí siempre pongo como ejemplo a Erdogan y Turquía. Es decir, Turquía no dudó ni un segundo, inmediatamente derribó el avión ruso que violó su espacio aéreo. El 24 de noviembre de 2015, un avión ruso Su-24 violó el espacio aéreo de Turquía. Se adentró solo 2 kilómetros y fue derribado en 17 segundos. En 17 segundos. Después de eso, Rusia ya no tuvo ganas de violar el espacio aéreo de Turquía y a los rusos se les bajaron los ánimos. Si se actúa así, todo irá bien. Bueno, además Putin declaró que en Anchorage resulta que no hubo ningún acuerdo. ¿Se imaginan? Solo que se le olvidó avisarle a Lavrov, porque literalmente hace un par de días ahí había miedo y odio en el hipódromo. Lavrov se negó a aceptar la declaración de Estados Unidos sobre la ausencia de acuerdos en Anchorage. Él decía, sí, ¿cómo es eso, Lavrov? ¿Había acuerdos? Sí, ¿cómo es eso? Explique. Y ahora sale Putin y dice que no hubo ningún acuerdo. Seguro que hay varios de esos replicantes corriendo por ahí. Quizás, no sé, alguien se olvidó de cerrar el corral en las mazmorras del Kremlin. Se dispersaron. Y entonces uno se fue al Congreso de Rusia Unida, otro por Rubina, lo atraparon y ahí empezó a leer algo del teleprompter. Y este tercero dice, Anchorage, yo no tengo ni idea, llevo 3 años ahí sentado y no he visto nada. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos y suscríbanse a este canal. Y apoyemos a nuestras fuerzas de defensa antiaérea. A nuestros soldados ahora no les resulta fácil, pero hacen su trabajo de manera muy profesional. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania